Es curioso que la principal línea de ataque de los demócratas contra Trump sea que su elección pondría en riesgo la democracia. Es verdad que Donald Trump intentó revertir el resultado de unas elecciones, pero son los demócratas los que lo han conseguido. Después de un mes de presionar a Biden para que se retirara y pese a tener la mayoría de los delegados en las primarias del partido, no fuese el candidato a presidente, pues por fin lo han conseguido. Y a partir de entonces lo que ha pasado es que todos, o casi todos, porque hay algunos silencios notables, empezando por el propio Biden, han apoyado a Kamala Harris como su sucesora natural y la persona que será la candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos este noviembre. Es bastante comprensible. Es o Kamala Harris o el caos. No ha habido una convención dividida en ninguno de los dos grandes partidos desde 1968. Y las 4 que ha habido en toda la historia de las convenciones desde que se empezaron a celebrar a mediados del siglo XIX, todas esas convenciones divididas han terminado sacando un candidato que luego ha perdido. Así que lo normal es que intenten evitar a toda costa una convención dividida y la única forma de conseguirlo es Kamala Harris. Pese a que Kamala Harris es alguien que jamás habría sido elegida si hubiese sido una candidata en las primarias. ¿Y por qué es esto? Pues seamos sinceros, cada vez que Kamala Harris ha tenido el foco encima y la gente ha empezado a conocerla, la ha cagado. Ha sido así una y otra vez. Empezó su carrera política a principios de siglo, queda curioso poder decir esas cosas, como aspirante a fiscal de distrito en San Francisco. Antes había tenido un par de cargos menores elegidos a dedo, y elegidos a dedo por el que fue su novio durante 2 años, Willie Brown, que era el gran hacedor y deshacedor de candidaturas políticas en California en aquella época. Desde aquella primera campaña, en la que hay que reconocer que arrasó, ha intentado presentarse a otros puestos y lo ha conseguido en California. Consiguió ser fiscal general, pero hay que recordar que en aquellas primeras elecciones que se presentaba con cierta competencia, pese a ser dentro del estado de California, donde si presentas a un sándwich de jamón, siempre y cuando tenga la etiqueta de que es demócrata, va a salir elegido, solo logró triunfar con un punto de diferencia respecto al candidato republicano, unas elecciones que tardaron semanas en terminar el recuento porque estaban muy reñidas. Desde entonces es verdad que ha intentado luchar con los medios a su alcance contra la percepción de que debe su carrera política a Willie Brown y a aquellos años en los que estuvo de su pareja y en los que consiguió conocer a todos los grandes poderes del Partido Demócrata de California y a todos los grandes donantes, incluyendo por ejemplo a Donald Trump, que tiene un historial de donaciones a las campañas de Kamala Harris en aquellos primeros tiempos. Pero su primera prueba de fuego real como candidata nacional fueron las primarias para las elecciones de 2020. Llegó a esas primarias con muy buen nombre, una buena presencia y no llegó ni siquiera a las primeras elecciones en Iowa. Se tuvo que retirar antes porque pese a contar con el cartel de favorita y a salir muy bien en las encuestas al principio, en cuanto empezaron los debates, la gente empezó a verla y empezó a conocerla, se desplomó por completo, se desinfló. El momento álgido fue cuando otra de las contendientes, Tulsi Gabbard, le preguntó por las 1.500 personas que había encarcelado mientras fue fiscal general por posesión de marihuana, cuando ella misma, en aquella misma campaña, se había reído en una entrevista en la radio comentando cuando ella misma fumaba. También le cuestionó por haber ocultado pruebas a la defensa para condenar a un hombre a la pena capital. Y la reacción de Harris fue se le notó demasiado que aquello le había hecho daño y su reacción fue horrenda y aquello destrozó todas sus opciones. ¿Y qué pasó después? Pues bueno, pues que Biden, con aquello de que es un hombre blanco, hetero y bastante mayor, pues anunció que iba a elegir como vicepresidente a una mujer y que además no fuese blanca, por aquello de que los demócratas son el partido de la diversidad y que había que disimular un poco. Y claro, aquello restringía el campo restringía las opciones una barbaridad, así que al final se quedó con Kamala Harris porque casi era la única opción disponible. Y de ese modo terminó convertida en vicepresidenta, como suelen decir allí, a un latido de distancia de alcanzar el cargo más importante de Estados Unidos. Y bueno, dado que en 2020, por mucho que se diga ahora, ya todo el mundo sabía cómo estaba Biden, las apuestas corrían sobre cuándo por fin Kamala Harris daría el paso de activar el artículo 25 para destituirlo y convertirse ella en presidenta de esa manera. Y ahí Biden hay que reconocer que fue, no sé si fue listo o tuvo suerte,
porque le puso un par de encargos, igual que él recibió encargos de Obama como vicepresidente, pues le dio un par de encargos a Kamala Harris, y esos encargos fueron, en primer lugar, intentar frenar el flujo inmigratorio desde Centroamérica hasta Estados Unidos, y en segundo lugar, impulsar una reforma del sistema de voto a nivel nacional. Fracasó en ambos empeños. Y además fracasó muy estrepitosamente, tan estrepitosamente que desde entonces todas las encuestas la pusieron por debajo en popularidad del propio Biden, pese a que Biden también se desplomó después de la debacle de Afganistán. En aquella época tuvimos reportajes construidos a base de filtraciones que pintaban un cuadro bastante feo de su labor como vicepresidenta. Por ejemplo, le acusaban de no leerse siquiera los pequeños informes resumidos que le preparaba su staff, y llegaba a las entrevistas y demostraba que no estaba preparada para contestar a las preguntas que se les planteaban, pese a que esas preguntas se trataban en esos documentos. ¿Y qué hacía luego? Pues le echaba la culpa a sus subordinados y esencialmente los quemaba, y había una rotación de trabajadores en la vicepresidencia altísima. En general, lo que desprendían todas esas informaciones es que Harris era una jefa bastante nefasta que, cuando demostraba su inutilidad, echaba la culpa a sus subordinados. Todos hemos tenido jefes así en algún momento de nuestras carreras y sabemos cómo es eso. Parecía que Kamala Harris había llegado a su techo, pero hete aquí que le llega una segunda oportunidad cuando ya nadie contaba con ello. No tenga ninguna duda de que estos mismos medios que nos decían una semana antes del debate que Biden estaba al máximo nivel de toda su carrera y que estaba perfectamente, ahora nos pintarán a Kamala Harris como un ángel caído del cielo, saldrá guapa en todas las fotos, aparecerá lista, inteligente en todas las entrevistas, todos los periódicos cantarán sus alabanzas. Eso va a ser así, ya a partir de ahora, lo cual supone que Trump va a tener un obstáculo bastante difícil, no tanto en Kamala Harris, sino en todo aquello que rodea siempre al candidato demócrata. Hay que tener en cuenta además que Trump tiene un techo en cuanto a voto bastante marcado, y el objetivo de Harris es simplemente superar ese techo, sabiendo que Trump no va a llegar encima de eso. Yo pensaba que estas elecciones iban a ser las más aburridas desde que sigo la política americana, y fíjense todo lo que está pasando. Ingenuo de mí.